¿Alguna vez escuchaste hablar de la microbiota intestinal? ¿Tiene relación con la flora intestinal? ¿Tiene relación con nuestro cerebro? Todas esas cositas las vamos a descubrir hoy porque tenemos una persona hiperespecialista en el tema. También vamos a hablar de los probióticos. Seguramente habrás escuchado hablar de que tenemos que ingerir probióticos en nuestra alimentación. Bueno, ¿qué son los probióticos? ¿Cómo hacemos para incorporarlos? ¿Es realmente necesario? Para ello vamos a tener un médico especialista en nutrición que nos va a quitar todas las dudas. Vamos a trabajar con técnicas hipopresivas, que son para fortalecer los músculos del abdomen, fortalecer los músculos de la pelvis y de esta forma también evitar incontinencias. Vamos a hablar de lo que es la cirugía bariátrica. Existen pacientes con sobrepeso, pacientes con obesidad, que tal vez les resulta muy difícil descender de peso para tener una buena función en todo su organismo y sentirse cómodos, verse y estar saludables. Bueno, para ello, un especialista en la materia nos va a desasnar de todas esas dudas. Así que quédate con nosotros. Hoy está con nosotros un especialista en gastroenterología, especialista en endoscopía. Él es investigador, docente, profesor de la universidad. Él es el doctor Eduardo Segal. Bienvenido al Secreto Mejor Guardado. Muchas gracias. Tengo las máximas referencias tuyas. Sé que Muy sos amable. el que más sabe de este tema, no sé si en toda Latinoamérica. No, yo soy modesto. Bueno, pero, soy uno de los que sabe, pero no yo el te que estoy más. calificando. Bueno, así que sé que es así. Gracias. Quería empezar la entrevista preguntándote, uno llega a cierta edad y debería empezar a hacerse controles gastroenterológicos. ¿Cuáles serían los controles que uno debería hacerse y de qué órganos? Si me permitís meter una palabra, uno llega a cierta edad y debería hacerse controles de todo. De todo. Que esto obvio, es lo que hay sí. que acostumbrar a la gente que empiece a entender que tiene que tener un médico que le marque a tal edad esto, porque también tenés que hacerte análisis de urológicos. Bueno, hablemos de lo mío, que es lo que De vos lo me tuyo. preguntás. No quiero desviarme, pero me parece importante dejarle a la gente esta idea, que estamos en época de control. El cáncer de colon, que es lo que más nos preocupa, ha cambiado, está empezando a ser mucho más frecuente y mucho más joven los que están afectados, con lo cual se cambió ya hace unos años las edades de comienzo y de finalización de los estudios. Se hace lo que se llama screening en inglés, o pesquisa sería el término más adecuado. En Argentina se usa mucho la colonoscopía entre los que pueden. En otros países usan métodos con sangre oculta. No es el laboratorio común que vos ves en Argentina, es sangre específicamente humana la que detecta y bajada la sensibilidad, entonces es mucho más barato. Al que da positivo se le hace la colonoscopía. Pero a través de eso, ¿uno Sí. podría pesquisar una lesión premaligna en el colon? Sí, señor, o maligna, Mirá no vos. sabés. Lo que pesquisás es sangre oculta en la materia fecal, que el que se hace normalmente de laboratorio no sirve. Es excesivamente sensible, con lo cual por eso te prohíben lavarte los dientes y un montón de cosas. Pero vos haces así en la encía y te da positivo. Hablando de la Argentina, Sí. el estudio ideal para hacer screening, como vos decís, del colon, ¿cuál sería? Y porque sería mucho más barato. ¿Pero lo tenemos aquí en la Argentina? Sí, están poco, pero están. No se usan mucho. Hay muchas razones, políticas también. Europa todavía lo está usando en algunos países, es decir, hace screen con esto, simplemente se lo das al paciente, le explicas y el tipo te lo vuelve a mandar. Lo puede hacer todo por correo. Si dio positivo, vos lo incluís en el plan de colonoscopía. Si no, se repite el año siguiente y así todos los años. Si le da negativo, no se tiene que hacer nada. La colonoscopia, ¿a partir de qué edad vos la recomendarías? Ahí vamos. ¿En hombres y en mujeres?
Hombres y mujeres no tiene diferencia, el cáncer de colon prácticamente no tiene diferencia. Hay que empezar, esto es lo último que se estableció. Si no hay antecedentes familiares, este es un tipo de cáncer que tiene muchísimo que ver el antecedente familiar. Así que tenés que darle mucha importancia, por lo menos padres, abuelos, hermanos, algún tío muy próximo, no un abuelo, un tío octavo, pero cercano sí. Y entonces el que no tiene antecedentes de ningún tipo a los 45 empieza y se le repite cada 5 años hasta los 85. Antes era 75, ahora se subió a 85. El que tiene antecedentes depende mucho del antecedentes. Si es un abuelo de 80 años va a empezar a los 35 y si es un padre o una madre de menos de 60 va a empezar a los 30. Pero vos. Fíjate la diferencia, sí, muy jóvenes. Pero ya tenemos mucha gente de esa edad con cáncer, por eso te digo, de 30 y poco. Y lo bueno de diagnosticarlo Claro, de forma temprana es que se cura. es curable. El cáncer de colon hasta cierta etapa es el cáncer más curable del aparato digestivo. Pasada esa instancia se vuelve un cáncer terriblemente agresivo, carísimo y de altísima mortalidad. Te voy a llevar a otro lado del tubo digestivo. Microbiota. Sí. ¿Es lo mismo que flora intestinal? Básicamente sí. Lo que pasa es que se usó durante muchos años flora intestinal. Entonces, primera equivocación, no es flora, sería flora y fauna. En todo caso, claro, Me gustó eso, flora y claro, fauna. porque no es solo vegetal. Claro. Flora, estamos hablando de vegetal. Tenés hongos, tenés bacterias, tenés levaduras, tenés protozoarios, tenés un montón, más de 500 especies de bichos, entre comillas. No quiero asustar a la gente, porque la gente escucha bicho y cree que es un bicho que lo va a perjudicar. Este es un bicho que lo va a beneficiar. ¿Entendés? Entonces, eso se cambió por microbiota. Entonces, microbiota implica todo el conjunto de estos bichos. Si vos hablas de la microbiota con su entorno, si yo hablo de la microbiota con el entorno intestinal, es microbioma. ¿Y cuál sería la diferencia? Ahora explícame que no lo sé. Microbiota son solo los bichos y microbioma es con es su entorno. todo el entorno. Es decir, ¿entendés? Es decir, esto, ojo que hay microbiomas en la naturaleza. Sí, Esto sí. también es importante que la gente sepa. Es decir, es más, tenemos tantos bichos que a veces son más que los que hay en el piso del lugar de donde estás. Es decir, esto es fundamental. Está calculado que más o menos, es decir, los primeros cálculos habían hecho 100 billones de bacterias que tiene el ser humano. Ajustaron algunos, hoy están discutiendo entre 40 billones y 10 billones y medio. Nosotros tenemos 10 billones de células en todo el organismo, o sea, tenemos más bichos que células. Estos bichos que suenan tan feos son amigos nuestros, son muy importantes, nos curan enfermedades, nos previenen enfermedades, nos mantienen sanos, entonces están tomando una relevancia fundamental. Entonces por eso la gente empieza a escuchar. Lo que pasa es que tenemos un problema serio, lo escuchan en las propagandas que no le explican nada. Viste que antes eran probióticos y ahora son prebióticos, le están agregando. Pero ¿y qué sabe la gente pobre? ¿Y por qué tiene que saber si no son médicos? Hay que explicarle. Ahora, una persona sana, ¿debería incorporar prebióticos, probióticos? Yo estoy convencido que sí. ¿No los incorporás con la dieta habitual? Depende. A veces sí y a veces no. Y a veces no en la cantidad que podrías. Podrías incorporar mucho más si incorporas bichos médicos, ¿sí? Entonces, podés prevenir enfermedades, los podés incorporar en un montón. Yogur, kefir, chucrut, pepinos, no en vinagre, pepinos. Todo eso tiene un montón de... Y después las legumbres y demás, todo tiene mucho pre y probióticos. Los pre son los que alimentan a los probióticos, ¿sí? Son sustancias no digeribles por el ser humano que alimentan a los probióticos para que se multipliquen y hagan su acción benéfica. Ahora, te tengo que decir por lo menos algunas cosas de las que se están tratando hoy los probióticos. Vamos a la parte neurológica. Parkinson, Alzheimer, autismo, por ejemplo, depresión, ansiedad, porque se vio que tiene mucho que ver, los intestinos tienen algo, y acá sí creo que es importante que la gente sepa, lo que se llama la autopista de doble vía. El cerebro
controla a este. ¿Escuchaste hablar del segundo cerebro del organismo? Te iba a decir justamente dos cosas, que se lo considera el intestino al segundo cerebro del organismo, y también hay una relación, que era una pregunta que te quería hacer, cuando uno tiene que ir a rendir un examen, por ejemplo, está nervioso. Ahora, ¿cuál es la relación que uno esté nervioso? Yo puedo entender el sistema simpático, la transpiración, la sudoración, la hiperventilación, etcétera, pero ¿qué relación tiene con que uno tenga ganas de ir al baño Está perfecto. en forma urgente Me en viene esa perfecto situación? para explicarte dos situaciones. Termino. Yo te dije, está en contacto el cerebro con este otro y este con este. Sí. O sea, se controlan y se mandan señales mutuamente todo el tiempo. Antes yo te hubiera dicho esto del examen, y discúlpame el término, pero creo que es lo más gráfico, es el cagazo. ¿Qué es cagazo? Hacerse encima del miedo. Esto es cagazo, es exactamente reproducir la palabra. Pero antes yo hubiera dicho solo nervioso, entonces le afectó el intestino y se le acelera y va al baño. Ahora no, ahora sabemos que estas bacterias también tienen que ver con toda la interacción del medio y le puede afectar a las bacterias y ellas provocarte esa reacción. ¿Entendés? Hoy sabemos que parte de lo que nosotros manejamos... Es que muchas emociones tienen que ver con la alimentación. A eso iba, la serotonina, la dopamina, son dos cosas que, para que la gente entienda, absolutamente relacionadas al estado emocional del individuo. Vos tenés dolor de panza y no vas a estar saltando en una pata de alegría. O si estás contento, la famosa mariposas en el estómago. Eso está provocado por la microbiota. Totalmente. ¿Entendés? Es decir, no por el cerebro, por la microbiota. El cerebro la estimula y la microbiota te produce esa sensación. La microbiota es la que larga casi toda la serotonina y la mitad de la dopamina del organismo. Son las dos sustancias que estimulan terriblemente a la gente para estar más contento, más alegre. Entonces, si vos ves que le falta, con probióticos podés modificar, ¿entendés la relación? Ahora, fíjate otras cosas. Embarazos que no se podían tener, y una de ellas fue una sobrina mía que yo ni sabía, le dieron probiótico y quedó embarazada. Hay microbiota en la garganta, hay microbiota en los dientes, la placa dentaria es una microbiota. Totalmente. Entonces, tenés en todos lados, ¿entendés? Se está tratando las dermatitis atópicas de los chicos, se están tratando con esto. Problemas cardiológicos, porque se descubrió que hasta los probióticos pueden provocar gases que entran a los vasos y llegan a la coronaria. Es decir, es maravilloso. Yo te digo que mundo, a veces, se abrió un mundo claro, nuevo. Parece que uno estuviera leyendo una cosa fantástica, pero no, es totalmente actual y recién estamos empezando, hace 7, 8, un poco más, 10 años como mucho que se descubrió. ¿Te acordás del genoma humano? Tanto Sí. lío que hicieron, pero nunca hicieron nada concreto. Bueno, hace 10 años se descubrió el genoma de la microbiota. Y entonces hoy se conoce mucho más cómo manejar esto. Créeme que me quedaría hablando, sos una persona por demás interesante. Gracias. No, el tema te voy es a convocar apasionante. fuera en el café de la esquina. El tema es apasionante. No, es apasionante realmente escucharte a vos. Así que, pero vamos Yo a me terminar. entusiasmo mucho, Fernando. Yo ni te cuento, ya me vas a conocer mejor. Quiero terminar esta entrevista con una última pregunta, que es la que le hago a todos los invitados. ¿Cuál es tu secreto mejor guardado? Es difícil contestar. No tengo mucho, yo siempre fui un tipo muy abierto, es decir que probablemente tenga muy pocos. Alguna vez me habré portado mal, pero poco. Yo soy muy de frente, muy de decir las cosas. Gracias a eso me gané muchos enemigos, ahora ya no. La única que tal vez, debería haber dedicado menos tiempo a la ciencia, un poco más a la parte económica, me hubiera estado mejor hoy, pero... No es lo más importante. No. Cuando vos llegás a alguien viejo como yo, te das cuenta que la mayor satisfacción es todo lo que hice. Te quiero agradecer por todo este tiempo, me voy a parar para saludarte. Te quiero agradecer. Yo necesito continuar con el programa. Ahora vamos para la parte de nutrición. Un placer tenerlo acá. Acompáñame. Y qué tema interesante este de la microbiota intestinal. Bienvenido nuevamente. Gracias al por la secreto invitación. mejor guardado. Un temón. Microbiota intestinal, flora intestinal. Yo escucho hablar mucho de prebióticos, probióticos, simbióticos. Yo ya estoy mareado. Explícame un poquitito, ¿qué son los prebióticos? Primero, ¿qué es la flora intestinal? La flora intestinal son bacterias, son la familia de bacterias que tenemos en el intestino y que en sí puede tener beneficios o no. Los prebióticos son las cositas que las bacterias comen
para crecer. Justamente las bacterias que son buenas, la familia que nos da beneficios, comen cosas que son muy buenas. Por ejemplo, la fibra. ¿Dónde está la fibra? Cereales integrales, las legumbres, las frutas, las verduras. Todo eso es un prebiótico. Los probióticos es la bacteria. ¿Sí? Que yo ponga una bacteria que tenga algún beneficio para la salud. O sea, que yo la incorpore, ingrese, pase todo el tránsito intestinal, el digestivo, llegue al intestino, viva, y el intestino haga una función benéfica. Esa función benéfica te la da algún tipo de bacterias que lo tenemos en la alimentación cotidiana. Por ejemplo, el yogur. El yogur es un probiótico. Todos los yogures son un probiótico. No es que el que dice probiótico. ¿Sí? Todos los yogures, el que ustedes puedan comprar, y si pueden cambiar las marcas mejor, porque mientras más variedad bacteriana tengamos, mucho mejor. Otras cosas, el kefir, la kombucha, el kimchi, son todos probióticos. Que eso es más difícil de conseguir, salvo en dietéticas, ¿no? Sí, lo importante es tener variedad, no siempre lo mismo. También tenemos Los simbióticos. los simbióticos, que es la unión de ambos. Entonces, si yo junto un probiótico, lo que come, y una bacteria, por ejemplo, vamos a un yogur con cereales integrales, hoy con semillas, ahí estoy incorporando, estoy haciendo un simbiótico. Estoy dando bacterias y alimento para las bacterias. El prebiótico con el probiótico sería el simbiótico. Sería el simbiótico, que potencia mucho los beneficios. ¿Por qué? Porque estoy dando el alimento más un potenciador, que sería el agregado de la bacteria, que es benéfica. Bueno, ahora entendí perfecto que es un prebiótico, probiótico, simbiótico. ¿Para qué sirve todo eso? Vos me decís, sí, viene todo para el intestino. Pero ¿en el intestino hay vida? ¿Hay algo nuevo en el intestino? Hay otro planeta, se podría decir, en el intestino. Incluso hay más bacterias intestinales. Se habla ya del segundo cerebro, la conexión cerebro-intestino. Hay más bacterias intestinales que células, se podría decir. Ahora, ¿cuál es la implicancia que tiene? Las bacterias continuamente están interactuando, de acuerdo a lo que consumen, están interactuando con la genética del individuo. Una bacteria consumió cierto alimento, hace un metabolismo bacteriano, esas sustancias que libera la bacteria interaccionan con la genética. Dentro de esas sustancias también se producen hormonas, estimulantes del sistema inmune, se producen neuroquímicos y se producen sustancias anticancerígenas. Hay mucha interacción. Pero también estas bacterias pueden consumir desechos que el cuerpo no absorbió y hacerlos absorbibles por tu cuerpo. Y uno diría, ¿esto en qué implicancia tiene? Hay bacterias que engordan, porque harían... ¿Cómo se claro, eso? Cuando uno consume un alimento, hay parte del alimento que no es digerible. Entonces, nosotros no lo absorbemos, no absorberemos ciertas calorías y eso uno lo eliminaría por materia fecal. Ahora, si vos tenés algo que te lo haga digerible, vos lo podés absorber y esas calorías entrarían y engordarían. Entonces, hay mucha evidencia de que hay ciertos grupos de familias bacterianas que aumentan de peso. Por eso es tan importante incorporar una alimentación más saludable, probióticos, que uno también tenga el estilo de vida más saludable, de sueño. ¿Por qué? Porque todo tiene, incluso las bacterias tienen... Todo está relacionado con todo. Incluso las bacterias intestinales tienen relojes. O sea, eso es algo que también va con los ritmos circadianos. ¿Cómo es eso, el reloj en el intestino? Claro, cada célula, ¿sí? Cada organismo tiene un reloj que está sincronizado con los ritmos de la Tierra. Ahora, las bacterias también tienen sus propios relojes y de acuerdo a la interacción que hagas con las ingestas, los horarios, la actividad física en los horarios que vos hagas, esas bacterias crecen o no. Y si vos hacés lo que no tenés que hacer en los horarios lógicos, no crecerían las bacterias saludables, crecerían las bacterias que no son saludables, las que engordarían, las que te dan más riesgo de cáncer, más riesgo de diabetes, más riesgo de depresión, y por eso es tan importante un estilo de vida más coherente con la fisiología. O sea que si queremos hacer un resumen de todo esto, tenemos que tener en cuenta que existen los prebióticos, los probióticos, los simbióticos, que es la combinación de ambos, que tenemos bacterias que pueden jugar a favor o en contra de nuestra salud, que están dentro del intestino, que hay muchísimas bacterias. Y lo más importante es la alimentación de todo esto, porque la genética uno no la puede cambiar. Totalmente. Una alimentación, por ejemplo, saludable sería que, entonces, muchas verduras. Verduras, cereales integrales, legumbres, los probióticos que habíamos dicho, yogur, kefir, kombucha, kimchi o algún fermentado que ustedes puedan hacer, bajar la cantidad de alimentos procesados, ¿sí? Todo lo que tenga mucha grasa saturada, mucha sal, mucha azúcar. Carnes rojas.
Preferentemente magras. Magras, en lo posible pocas veces a la semana. Si van a consumir seguido, bajen las cantidades. Pollo y pescado. Pescado mejor. Si es un pescado tipo el atún, la caballa, la sardina, el jurel, mejor porque tiene omega 3 y es una grasa mucho más saludable para la flora intestinal. Si es el cerdo es mejor que la carne de vaca. Y el pollo, la pechuga principalmente, ¿por qué? Porque los residuos que pueden llegar a tener de antibióticos dentro de la producción que se utiliza para que el animal dentro del hacinamiento no tenga ciertas infecciones, justamente se guarda el residuo dentro de lo que es grasa y si el residuo llega al intestino podría alterar la flora intestinal y ahí nos podría generar un perjuicio. Entonces, tratar de consumir las cosas más magras posible dentro de lo lógico, porque acá la cuestión es tener una alimentación saludable, no estigmatizar ningún alimento en particular. Totalmente. Muchísimas gracias, mucha información. Gracias por la invitación. No se pueden quejar, tienen toda la data que necesitan. Continuamos con el programa. Vamos a hablar de lo que son los ejercicios hipopresivos. Pero para eso tenemos a la Master Coach en ejercicios hipopresivos, Mariel Bobeck. Bienvenida al Secreto Mejor Guardado. Gracias por esta invitación. Contanos un poquitito a todos, ¿qué es un ejercicio hipopresivo? Bien, un ejercicio hipopresivo es un ejercicio que tiene como finalidad bajar las presiones de toda nuestra vida. Básicamente, ¿Cómo sería eso? A ver. vivimos una vida muy hiperpresiva y con esas presiones empezamos a tener los típicos problemas de salud, como pueden ser, por ejemplo, ¿quién no tuvo constipación? ¿Quién no tiene, como venimos hablando, problemas intestinales, inflamación intestinal, inflamación abdominal o reflujo? Muchos problemas de reflujo, de mala digestión, de no poder absorber los nutrientes por esa mala digestión, o de repente quien no está cansado, fatigado, estresado, preocupado. O sea que no serían ejercicios como para tonificar los abdominales. No, son ejercicios abdominales que lo que tienen por objetivo es que ese abdomen funcione bien para cuidar el interior de tu cuerpo. También los ejercicios hipopresivos son muy conocidos para la incontinencia urinaria de esfuerzo, la incontinencia fecal. O sea que serían ejercicios para trabajar internamente nuestros órganos. La base de los ejercicios hipopresivos, que la técnica también se le llama aspiración diafragmática, tiene como principio estirar ese músculo respiratorio, el principal músculo de la respiración, que es el diafragma, que habitualmente cuando respiramos, ¿qué hacemos? Al inhalar se contrae y baja, Sí. y al exhalar solo se relaja. Ahora ponele que vamos al gimnasio, vamos a correr y nunca estirás ni el cuádriceps, ni el isquiotibial, no estirás nada. Cada vez va a estar más rígido. ¿Qué pasa entonces si tenemos un diafragma cada vez más rígido? Bueno, eso me imagino que nos vas a contar vos y te animás a hacer unos Exactamente. ejercicios y enseñarnos. Vamos a aprender a estirar el diafragma y cuando estiremos ese diafragma automáticamente se va a cerrar el abdomen y el suelo pélvico se va a aspirar. La cámara es tuya, la colchoneta, yo te dejo solita. Muchas gracias, Permiso. estamos en lo nuestro entonces. Los ejercicios hipopresivos aparte te van a ayudar a bajar el estrés. Pero para eso primero, mientras aprendemos a hacerlo, te voy a proponer que empieces a masajear tu diafragma, intentando entrar esos dedos en tus costillas para ver un poquito cómo estás. No te preocupes si es que todavía esas falanges no entran, es de lo más usual, en eso vamos a trabajar, podés quedarte todas las noches mientras mirás una serie masajeando un poquito ese diafragma. Una vez que lo logres, te vas a calentar un poquito las manos, vas a colocar las manos porque lo primero que te voy a enseñar es la respiración hipopresiva. Entonces vas a colocar tus manos envolviendo tu parrilla costal, vas a inhalar por la nariz llevando el aire a las costillas y vas a exhalar por la boca con una hermosa sonrisa como si quisieras empañar un cristal. Tranquilamente vas a inhalar en 2 tiempos, exhalar en 4, 3, 2, 1. Te voy a pedir que una de tus manos la lleves al abdomen para asegurarme que no estés respirando desde el abdomen. Entonces, cuando inhalás, el aire va a ir a las costillas. Cuando exhalás, las costillas simplemente vuelven a su lugar, no hagas nada, déjalas volver. En esta tercera respiración vas a inhalar por la nariz, vas a expulsar el aire por la boca y sin que entre nada de aire, si necesitas te tapas la nariz,
te tapas la boca y sin que entre aire trata de abrir costillas. Esto que acabas de ver es ese diafragma estirándose, el abdomen cerrándose y automáticamente los músculos del suelo pélvico no solo se van a contraer, sino que van a subir. Entonces vamos a tener una mejor respiración, una mayor movilidad del tórax y lo vamos a hacer combinándolo con la postura y la respiración. Vamos a empezar a incorporar esta respiración. Te vas a colocar en la mitad de un mat. Si necesitas un almohadoncito, puedes tener un almohadoncito para tus rodillas. Te voy a enseñar 4 posiciones en las cuales vamos a repetir esta respiración. 3 veces vas a hacer lo siguiente. Vas a inhalar en 2 tiempos por nariz, exhalar en 4 tiempos por la boca y luego de la tercera cerrás la nariz, tapás la boca y abrís las costillas. Es como cuando se te tapa la bombilla del mate. Meter adentro, pero como está tapada no entra aire. Bueno, lo mismo va a pasar con el vacío abdominal. Vas a separar tus pies al ancho de las caderas, flexionar tus rodillas y buscar que tu pelvis esté en lo que llamamos la pelvis neutra. Queremos crear espacio por delante, pero no queremos achicarlo por detrás para cuidarnos de esas hernias, así que vas a inhalar. Al exhalar vas a crecer. Y te voy a pedir que adelantes un poquito el eje, como si fuera la Torre de Pisa. Bajas los hombros, alejas las manos y traccionando hacia afuera empezamos las 3 veces. Vas a inhalar por la nariz en 2 tiempos, exhalar por la boca en 4. Tenemos el primer ciclo. Inhalas por la nariz en 1, 2, exhalas en 4, 3, 2, 1. Y en esta tercera inhalaste por la nariz, expulsaste el aire por la boca. Si necesitas todavía te tapas la nariz, te tapas la boca y sin que entre aire, abrís las costillas. Volvés a inhalar, exhalás y esto lo vas a repetir 3 veces. Una vez que terminaste las 3 veces vamos a pasar a la segunda posición. Para eso te voy a pedir que bajes de rodillas y te voy a dar 2 opciones. O vas a bajar la posición de tus manos debajo de hombros y adelantar hasta que los codos queden debajo de los hombros. Y desde ahí, lo mismo, no arqueas la cintura, no apretás hacia abajo, sino que en la posición neutra vas a inhalar por la nariz. Si te animás, juntás las manos y separás los codos. Volvés a inhalar y en la tercera expulsás el aire y despacito abrís costillas. Repetís 3 veces el ciclo respiratorio y para salir de esta posición vas a llevar los pies a un lado, los glúteos hacia atrás. Te acercás con la columna erguida, recordá que no queremos presionar ese intestino y despacito apoyás los glúteos. Y la tercera posición simplemente es sentarse. Separás los pies al ancho de caderas, deditos hacia arriba, dorsiflexión en los tobillos, apoyás las manitos hacia adentro y siempre estás creciendo para repetir 3 veces otra vez. Inhalo por nariz en 2 tiempos. Exhalo por la boca en 4. Segundo ciclo, inhalo por nariz 2 tiempos. Exhalo en 4. Y en esta tercera inhalé, expulso el aire, abro costillas. Y por último, a la última posición vas a bajar mano, codo, hombro, las piernas quedan igual y una última vez, inhalamos por nariz, exhalamos por la boca, imaginamos que ya hicimos 3 ciclos y en el tercero abrís costillas. Inhalamos y despacito vas a relajar el cuerpo y dejándote caer de costadito te vas a ir incorporando. Recordá siempre que los ejercicios hipopresivos armando la secuencia en estas 3 veces lo que te van a permitir es bajar tu estrés. Hoy sabemos que el estrés, la inflamación es la madre de todas las enfermedades. Así que es muy importante bajar ese cortisol y para eso es que se arma la secuencia. Un ejercicio aislado no es suficiente, sino que hay que meterlo en un fluir y para eso están las técnicas hipopresivas Low Pressure Fitness. Así que te agradezco que me hayas acompañado
Y muchas gracias y espero que puedas practicar estos ejercicios hipopresivos y te hagan tanto bien a tu salud física y emocional. Vivimos en una sociedad que aún sigue consumiendo comida chatarra. Por eso destinamos este bloque para hablar de lo que es el sobrepeso y la obesidad. ¿Y quién mejor que un amigo, Hugo Ruiz? Bienvenido a mi programa, Hugo. Gracias, Fernando, por la invitación. Hugo es especialista en cirugía esofágica, cirugía gástrica y es experto en cirugía bariátrica. ¿Es así? Así es. Y sos jefe del hospital Posadas. Posadas. ¿Cuál es la diferencia entre sobrepeso y obesidad? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la obesidad es una enfermedad crónica y provoca múltiples comorbilidades. La realidad es que en la Argentina, 6 de cada 10 argentinos tienen obesidad y esa obesidad se puede dividir en dos partes. Sobrepeso, casi el 32% de los argentinos tiene sobrepeso y un 24-25% obesidad. Hay muchos que están del otro lado que se deben estar preguntando ¿cómo hago para bajar de peso? ¿Existen cirugías? Todas las preguntas que tengan las pueden escribir a partir de este momento al Instagram, que las vamos a responder al final de nuestra charla. Entonces me decías que la obesidad es una enfermedad crónica, es perenne, es decir, que persiste en el tiempo a pesar de que uno pueda perder peso, y a su vez es costosa. Costosa ¿por qué? Porque el daño va lentamente produciendo en los diferentes órganos diferentes comorbilidades. Cuando uno llega a tener obesidad, la aparición de comorbilidades es muy importante. Aparece hipertensión, diabetes, hígado graso, trigliceridemia, colesterol alto, el SAOS, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es cuando los pacientes roncan y se oxigenan mal durante la noche. O sea que la obesidad sería una enfermedad que es desencadenante de muchísimas más enfermedades. Exactamente. Aparece agregado la depresión, la pérdida de la autoestima, la incapacidad laboral. Por eso se la declaró la pandemia del siglo XXI. Imagínense que en el mundo casi hay 3.000 millones de personas con obesidad, casi el 50% de la población. ¿Cuál es la diferencia con el sobrepeso? El sobrepeso es aquel paciente que tiene entre 10 y 15 kilos de más, de acuerdo, por supuesto que va de acuerdo a la talla y a la edad que uno tiene, pero son esos kilos de más que de a poco empiezan a provocar en las personas algunos cambios. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, que uno quiere hacer alguna actividad física y ya se siente que se agota rápidamente, como subir 3 pisos por las escaleras. Entonces, esos cambios que de a poquito se van sintiendo van provocando sí o sí que año a año uno gane 1 kilo de peso o 2 por año. Entonces, el tratamiento de la obesidad en realidad es la vida saludable. Ahí está la base del tratamiento. Una vez que uno incorpora hábitos saludables y no alcanzan, hay 3 alternativas de tratamiento. Las drogas, hay 3 drogas muy conocidas. Una se aplica de manera diaria y otra se aplica de manera semanal. Esas drogas sirven para bajar entre 10 y 15 kilos en un término por lo menos de 6 meses de tratamiento. Otra alternativa de tratamiento son los balones gástricos, que se pueden poner por endoscopía, o hay uno que está muy de moda, que es un balón que es de una empresa que se coloca de manera en el consultorio y es ingerible. Y la más comprobada desde hace más de 25 años, sin duda, es la cirugía bariátrica. ¿Qué paciente tiene indicación de una cirugía bariátrica? Se utiliza algo que se llama el índice de masa corporal asociado a la aparición de otras comorbilidades. Ese índice de masa corporal se mide tu peso dividido tu altura al cuadrado. Eso da un índice. Peso saludable sería quien tiene entre 20 y 25 de índice de masa corporal. El que tiene entre 25 y 30 tiene sobrepeso y el que tiene por arriba de 30 es obesidad. Primero grado 1, por arriba de 35 obesidad grado 2 y por arriba de 40 de ese índice es obesidad mórbida.
Los que tienen por arriba de 35 de índice de masa corporal, más una comorbilidad como es hígado graso, diabetes, hipertensión, ya tienen una indicación de cirugía bariátrica. Y bajo tu criterio, imagino que todos los pacientes deben ser diferentes, pero ¿cuál sería la cirugía bariátrica más exitosa? Porque imagino que debe haber varias cirugías bariátricas. Existen más de 30 procedimientos. En la Argentina y en el mundo hay 3 que llevan el gran volumen, el 95% de las intervenciones bariátricas están dados por algo que se llama la manga gástrica, que es una resección del estómago, es decir, se saca aproximadamente entre el 60 y el 70% del estómago. Eso es restrictivo y hace que el paciente pierda de peso habiendo adquirido los hábitos saludables y comiendo menores porciones, porque no tiene apetito. El estómago es como si fuese una bolsita, como si fuese una medialuna grande, y lo que se hace es, se secciona un lateral para formar un tubo gástrico. Exactamente. Esa sería la cirugía, ¿no? Eso es la cirugía. Eso se llama gastrectomía vertical o manga gástrica. ¿Qué otra cirugía existe? Y luego están los bypass. Hay uno que se llama bypass en Iderrux. Cuando los pacientes tienen reflujo, tienen acidez o tienen hernia hiatal, la indicación y obesidad asociada es un bypass gástrico en Iderrux. Y hay otro bypass que se llama VAGUA. Hoy decimos que la indicación de la cirugía es de acuerdo a las características que tiene el paciente, a las comorbilidades que tiene y a los hallazgos de los estudios complementarios. Ahora, un paciente se somete a este tipo de cirugías. Como todo tipo de cirugías, tiene riesgos, pero en líneas generales son cirugías que dan gran satisfacción a los pacientes. Ahora, una vez que el paciente se sometió a esta cirugía, ¿cómo continúa su vida? ¿Ya no se cuida más, ya come lo que quiere? ¿Qué hace? No, todo lo contrario. Es decir, un paciente que llega a una cirugía bariátrica es un paciente que ha transitado durante años la lucha contra la obesidad y entienden que esta es una herramienta. En realidad, el tratamiento ideal es la cabeza, entender que uno está enfermo y lograr ese cambio acompañado por un plan alimentario e incorporando en su vida la actividad física. De esa manera uno logra el éxito a largo plazo. La realidad es que la cirugía bariátrica se ha impuesto porque el 80% de los pacientes que perdieron el peso a partir de los 5 años lo siguen manteniendo. El primer año es fácil mantenerlo, el problema es a largo plazo. Y para eso hay que generar buenos hábitos. Exactamente. Tenemos algunas preguntas, me están avisando. Bien. Vamos a ver, las preguntas son para vos, que vos sos el especialista. Bien. Dice, hola doctores, ¿qué estudio necesito para saber si puedo acceder a la cirugía bariátrica? Bien, habitualmente se hace un laboratorio de sangre completo donde se observa también cómo está su tiroides y cómo está el medio interno, se llama. Ecografía abdominal para ver cómo está el hígado, electrocardiograma, ecocardiograma y estudios de los vasos del cuello si es necesario porque el paciente tiene tal vez más de 50 años y tiene antecedentes cardiológicos y por supuesto lo que nos termina de definir es una endoscopía digestiva alta. Sí. Si el paciente tiene más de 50 años, por lo general asociamos la endoscopía alta más la endoscopía baja para también estudiar otras patologías. ¿Esta cirugía se hace a cirugía abierta o endoscópica? No, hoy en día es por vía translaparoscópica, mini incisiones. La realidad es que es una noche internado en el sanatorio. En el hospital hicimos el inicio, fuimos el primer grupo que empezó a hacerlo de manera ambulatoria total, es decir, se operan a primera hora de la mañana y a última hora, tipo 7, 8 de la noche, se van a su casa. La próxima pregunta dice, tengo diabetes y padezco obesidad, una cirugía así, ¿podría ayudarme? Sin dudas, y probablemente un diabético con más de 45 de índice de masa corporal, lo que hablábamos antes, es más candidato a un bypass que a lo que se llama una manga gástrica. Claro, porque acorde a cada caso también es qué procedimiento se va a realizar. Próxima pregunta dice, ¿cuál es el tiempo de recuperación para este tipo de intervenciones? Sí, depende para qué. La realidad es que el paciente se opera en la mañana, hagamos un ejemplo, a partir del mediodía empiezan a tomar líquidos, a la tarde tienen que deambular y al otro día o el mismo día se van a casa. Increíble. Primer semana es dieta líquida,
acompañado por suplementos vitamínicos. Segunda semana, dieta líquida con proteínas en polvo. Y a partir de la tercera semana se empieza ya con las papillas y los licuados. Para volver a trabajar y hacer la actividad física que habían hecho previo a la cirugía, 1 mes. La próxima pregunta, luego del embarazo, no solo no recuperé mi peso, sino que lo dupliqué. ¿Se recomienda esta cirugía en mi caso? Si es una mujer joven en edad fértil, la realidad es que siempre hay que tratar de tener otros tratamientos previos. Cambios de hábitos, primero. Sí, totalmente. Después se puede probar con las drogas, como estuvimos hablando. Segunda opción, el balón gástrico. Y como tercera opción, recién la cirugía. Sí. Siempre hay que ir de menos a más. Próxima pregunta. Me diagnosticaron obesidad y por encima de lo estético temo por mi salud. Me canso, me cuesta moverme. Luego de esta cirugía, ¿podré también recuperar la movilidad? Sí, probablemente un paciente que tiene mucha obesidad tiene lo que se llama apnea obstructiva del sueño. Se mal oxigena durante la noche y un paciente que no descansó bien y que no se oxigenó bien, al otro día se levanta cansado. Al levantarse cansado no tiene ganas de relacionarse y menos de ir a trabajar o cumplir con su vida diaria. A veces es necesario algo que se llama CPAP o BiPAP. Es como si fuera un nebulizador especial que sensa cuando el paciente no tiene buena oxigenación y el aparato oxigena para que el paciente se rehabilite desde lo respiratorio. Y yo te voy a completar la respuesta. Dice, luego de esta cirugía, ¿podré recuperar la movilidad? Luego de esta cirugía comienza una segunda etapa, que es la etapa de los colgajos. Exacto. Porque cuando una persona desciende más de 30, 40 o 50 kilos, empieza a sobrar piel porque la piel no se retrae. Entonces esos pacientes tienen que ser bastante conscientes que empieza una nueva etapa y tienen que enfrentarla con el pecho adelante. ¿Es así o no? Así es. Bueno, muchísimas gracias por toda la info. Un placer. Te voy a agradecer de pie y vamos a cerrar juntos el programa con un experto en cirugía bariátrica. Smile.